Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros hoy Entre Médicos. Vamos a hablar de cómo está la situación sanitaria del país, las recomendaciones de los especialistas. Nos acompaña la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Elga Codina, y los diputados y médicos Marco Eliu Girón y Carlos Umaña, para hablar de un tema que siempre lo ponemos como prioridad de país. Aquí cuando hablamos de educación y salud, el tema de seguridad de igual forma, lo ubicamos como dentro de los hechos que no deben faltar en el abordaje diario de nación. Sin embargo, las realidades son otras. Hoy, y haciendo referencia a los términos médicos, quiero arrancar con la doctora Elga Codina. ¿Está en cuidados intensivos la salud de nuestro país con los temas relacionados con el dengue, que es lo que más nos está golpeando en este momento? Doctora, qué gusto saludarle. Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciado. Un saludo. Realmente sí está la salud del pueblo hondureño en una situación bastante necesitada, bastante precaria, con bastante pobreza. Se necesita darle la debida importancia, como usted menciona. La salud y la educación son los pilares necesarios para que un país salga de vías de desarrollo y sea un país encaminado al desarrollo. Y realmente ahorita en la situación del dengue ha influido bastante los programas de prevención. No se han reactivado estos programas de prevención adecuadamente y entonces son enfermedades que son 100% prevenibles y que todos los años se presentan en determinada época del año. Hay que educar a la población y hay que educarla también en el debido caso, no solo de evitar la enfermedad, sino que cuando ya se contagió, en qué momento tiene que buscar ayuda médica y no esperar que el paciente esté completamente complicado para empezar a darle su manejo. Y además de eso, ya en las instituciones donde son recibidos estos pacientes que están en una condición delicada, pues se tiene que aumentar las salas de atención, de recepción de pacientes con dengue, de recepción y de manejo de pacientes con dengue, y obviamente robustecerlas de medicamento, equipamiento, insumos y personal, ¿verdad? Para poderles dar la mejor atención y de esa forma evitar pues los desenlaces fatales que han estado habiendo casi en promedio 2 por semana, ¿verdad? Ahora, doctora, ¿tenemos las capacidades instaladas para responder en medio de esta emergencia sanitaria para algunas zonas puntuales del país? ¿O el tema político también ha llegado al sistema sanitario y está dificultando la atención a nivel público, debemos decir? Y ahí podemos derivar un poco lo del tema del seguro social. Es que realmente, licenciado, se necesita de la voluntad pública para hacer una gran cantidad de acciones. Los directores de hospital y el personal de un hospital habilita salas, hace lo posible por buscar un espacio para dar atención a estas personas. Sin embargo, ya conocemos la situación de salud. Esto no es que sobren los espacios donde van a poner. Regularmente quitan la sala de los que estaban atendiendo de ginecología. Por ejemplo, en Comayagua eso sucedió, quitan la sala de ginecología y la abren para atender pacientes con dengue. Entonces, la voluntad local está. Se necesita, como le menciono, robustecer estas salas, porque estamos hablando de una patología que no es una patología que ha sido la más frecuente en esos días. Entonces, hay que, realmente son sueros, son líquidos, son sondas, son venoclisis, son camas, son personal el que va a darle atención a estos pacientes. Y en caso de que compliquen, pues, ya sí hay que habilitar unidades de cuidados intensivos o intermedios para darles esta debida atención. Sí, siempre se necesita la voluntad política. Si existiera esta voluntad política, desde que empezó este gobierno, que teníamos mucha esperanza nosotros, ¿verdad? Que se iba a hacer todo lo que se dijo en el plan de refundación de la salud, ya hubieran empezado a hacer una inversión en infraestructura, ya hubieran empezado a habilitar salas para las necesidades de todos los hospitales. El Congreso Nacional el año pasado, nuestros colegas aprobaron un presupuesto
grandísimo, millonario para infraestructura y no se invirtió ni un 5 en él. Se dijo que este año, que no se perdía, que este año se iba a utilizar y tampoco se han empezado. Se está trabajando en un diagnóstico de las necesidades del sistema de salud y no hemos obtenido nosotros el resultado de ese diagnóstico. Entonces realmente que se nos dice todo lo que se está haciendo o lo que se va a hacer, pero no vemos concluidas las labores. Entonces sí se necesita de la voluntad política para dar una mejor atención en salud en cada rincón del país. Doctores Marco Eliú Girón y Carlos Umaña, políticos y facultativos, ¿qué ha pasado, doctor Eliú, en principio? ¿Por qué estos proyectos de transformación de la salud, teniendo la disponibilidad económica, no han dado con la respuesta que la sociedad hondureña requiere? Doctor Marco Eliú. Muy buenas noches, Chendo. Buenas noches a la doctora Elga Codina, al doctor Carlos Umaña, también hasta San Pedro Sula y al pueblo hondureño. Mire, en primer lugar, como usted hablaba del dengue, que en las próximas horas ya se declaró estado de emergencia, y tiene que ver mucho también esta enfermedad con la demografía, la cantidad de personas que viven en nuestras ciudades. Mire, antes en Tegucigalpa no existía el dengue. Los que vivimos aquí en Tegucigalpa, que ya tenemos sus años ya de que nos pintan canas, esta era una enfermedad, sí es una enfermedad tropical, pero era característica de la zona norte, que ha sido más cálida. Recuerdo que la primera vez que ahí me dio dengue fue a mediados de los 80 y precisamente en San Pedro Sula, y le llamaban la fiebre quebrantahuesos, era una fiebre abrupta. En Tegucigalpa no se miraban esos casos porque era un clima más templado, más frío, y tiene que ver el cambio climático. Las altas temperaturas favorecen a la reproducción del mosquito, y además de eso, si usted ve en Comayagua, que también es cálido, Comayagua ha crecido demográficamente. Por eso es que el epicentro, o donde han habido más muertes, ha sido en Comayagua, porque desde que se trasladó el aeropuerto a Comayagua, también hubo una migración de la capital, de todas aquellas personas que trabajan en el aeropuerto, hacia Comayagua, y se ha extendido la ciudad. Esto hace que haya mayores requerimientos de agua. El agua cada vez más escasa, pues los hondureños, aunque recuerda usted que tuvimos a un gerente del SANA que ya falleció, que le denominaron Julio Cubeta, pues él recomendaba que tuviéramos el agua en cubeta, ¿verdad? Porque no había agua. Y eso es lo que está haciendo el pueblo hondureño. Esos son los reservorios de los mosquitos y es el vector para el dengue. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de ver todos esos factores, no solo ver ya el efecto de la enfermedad, la hospitalización, sino que prevenirlo desde antes, eliminando los criaderos de zancudo. Con la transformación, bien, recuérdese que salud fue diezmada por una pandemia, la COVID-19. Fue muy difícil, rebasó la capacidad de atención a nivel mundial y Honduras no fue la excepción. Se hicieron esfuerzos, en este gobierno se contrataron aproximadamente 9,000 empleados nuevos de la salud que se les dio acuerdo, pero aún así no ha sido suficiente. Ahora vamos a una nueva etapa. Se están construyendo ya 3 hospitales, uno en Salamá, otro en Santa Bárbara y otro en Ocotepeque. Se van a construir también a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de $150 millones, un hospital de trauma en San Pedro Sula y un hospital de trauma en Tegucigalpa, porque sabemos que el trauma, los accidentes automovilísticos, accidentes en moto, son los que están saturando y colapsando las unidades de emergencia de nuestros hospitales. Pero con ese dinero también, así como este gobierno tiene una meta de restaurar las 12,000 escuelas que hay, también hay una meta que es la restauración de todos los establecimientos de salud, tanto de atención primaria, llámese centros de salud, como hospitales de área y hospitales nacionales como el Hospital Escuela, que el Hospital Escuela va a tener una diferenciación,
que lo va a reestructurar con ayuda de la cooperación japonesa, JICA o JICA, como le quiera llamar. Muy bien, doctor Carlos Umaña, qué gusto saludarlo. Feliz noche. ¿Cómo esperan estructurarse a nivel del Congreso Nacional cuando retornen a sesiones, discutan el presupuesto de la República, que puede ser fundamental las asignaciones para rehabilitar el sistema sanitario público? Buenas noches, licenciado Rosendo, y buenas noches a la doctora Elga Codina, al doctor Marco Eliu Girón. Un abrazo a ambos, conocidos de hace mucho tiempo por su servidor desde nuestra época estudiantil. Bueno, mire, esta parálisis legislativa le está pasando mucha factura, especialmente al Instituto Hondureño de Seguridad Social, a la Secretaría de Salud también, porque creo que ya socializaron con la bancada de Libre el presupuesto nacional, igual que lo hicieron con nosotros, y hay un incremento de aproximadamente unos 3.000 millones de lempiras para el sector salud. Esto lo tendremos que defender, aunque el Colegio Médico siempre nos ha dicho que el presupuesto de salud debería ser alrededor de unos 35.000 millones de lempiras y no viene contemplado esta situación. Sí hay un incremento bueno de unos 3.000 y pico de millones. Lo que tenemos que ver es que la partida de 850 millones que se pidió para mejorar la red pública esté ahí, y eso nos va a tocar, Marco Eliu, defenderlo. O sea, que esa partida quede ahí. Diferente es la seguridad social, licenciado Rosendo García, que ese es otro problema serio, en el cual al Seguro Social se le va a incrementar aproximadamente unos 500 millones de lempiras, va a quedar en un poquito más de 18.000 millones, y ahí sí tenemos serios problemas, porque recuerde usted que está la inconstitucionalidad de la ley marco, que nos está haciendo perder mucho dinero. ¿Cómo lo vamos a financiar? Ese presupuesto, bueno, tenemos que primero iniciar con la ley transitoria, porque el Seguro Social está perdiendo aproximadamente 6.300 millones de lempiras de la deuda histórica del Estado, pierde 70 millones mensuales del RAP, aportes para la que hacía el RAP al régimen de enfermedad y maternidad, y está perdiendo la gradualidad. Esto es un reconocimiento del factor de costo de la vida que se le hacía sin romper los techos a las cotizaciones. Entonces, esta es una situación que yo le pido al compañero Marco Eliu que ejerza un poco de presión en la bancada de Libertad y Refundación para que metamos primero la ley transitoria, podamos recuperar la seguridad social para que tengamos la fuente de financiamiento y poder salvar el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces así vamos a poder hacer las inversiones. Y también, Marco, pues el compromiso de pelear por en ese dinero que está de la Secretaría, que quede el sector de los 850 millones. Te recuerdas que el año pasado no quedó. Entonces debemos de, como médicos, propugnar que la Secretaría de Finanzas autorice la reparación de los hospitales, no solamente la construcción de los nuevos, sino que de la nueva ley, perdón, de la estructura que ya está. La doctora Codina tiene razón, no se invirtió en esta situación, y es necesario que el Congreso lo retome, el licenciado Rosendo García. Así que la tarea va a ser titánica si es que regresamos a esta situación. El dengue sigue cobrando vidas y bueno, yo le diría que sí, efectivamente, haciéndome la misma respuesta de la doctora Codina, creo que sí estamos en cuidado intensivo, la salud, debemos de mejorarla. Y la otra situación, Marco Eliu, quiero que también te comprometas a ver si el ministro nos suelta prenda de la ley nueva de protección social. Doctora Codina, usted sabe que es un secreto esa ley, la están discutiendo en Sede Sol, no la han socializado, desecharon la ley de la plataforma. Entonces, licenciado Rosendo García, no sabemos nada de la ley. Dice el ministro que lleva algunas cosas novedosas, pero estamos esperando a ver qué sucede. Sede Sol está haciendo la nueva ley de protección social. Muy bien, el doctor Carlos Umaña, Marco Eliu Girón y la señora presidenta del Colegio Médico de Honduras, Elga Codina, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Y mire lo que ocurría en salud. Entraban las cajas de los medicamentos, se hacían las compras de los medicamentos, pero ¿qué ocurría? Era totalmente en falsos positivos. Las cajas entraban vacías y solo era compra de papeles, y por eso es que no había medicamentos en los hospitales.
Seguimos al banquillo con la doctora Elga Codina, presidenta del Colegio Médico, y el doctor Marco Elío Girón. Me aguarda el doctor Carlos Umaña, porque hay un elemento que lo ha planteado el Colegio Médico y tiene que ver con la atención a los médicos contratados, sobre todo los que tienen servicios puntuales de contrato. No se les paga a tiempo. Y esta ha sido una queja no de ahora, de siempre. ¿Por qué se sigue fallando en eso? Ustedes se reunieron con el doctor José Manuel Mateu y aparentemente esto iba a ser ya parte de una historia. Sin embargo, eso sigue, doctora Codina. Así es, licenciado. Esto ha sido histórico, como usted lo menciona. Cuando uno quiere trabajar con el Estado, tiene que estar bien claro que va a estar hasta 6 meses sin percibir un salario, ¿verdad? Entonces, muchas veces le dicen en cuanto entran por contrato porque no están haciendo los concursos debidamente como lo dicta la ley. Entonces, ante la necesidad, al haber una estructura presupuestaria para meter a un recurso humano especializado, llámese médico, en el sistema, pues lo adquieren a través de contrato y esta persona le dicen, no se va a tardar en su salario, lo más unos días después del mes. Y así se están hasta 6 meses. Bueno, el año pasado incluso médicos que obtuvieron su nombramiento, cosa que celebramos y siempre le hemos dicho que este gobierno fue quien le dio el nombramiento a una gran cantidad de médicos, 2.256 específicamente, que no tenían nombramiento, estaban trabajando de forma irregular a través de contratación y ellos estuvieron hasta 1 año en espera de que se les diera su nombramiento, 1 año sin salario. Otros estuvieron 9 meses, otros 10 meses, pero estuvieron personas 1 año y con la esperanza de que se les diera su nombramiento. Claro, obviamente estas personas ya tenían años de estar trabajando para la Secretaría de Salud, estar en el sistema, por así decirlo. Entonces, realmente son gestiones las que no se realizan. Si hay un espacio, si se le da el trabajo a la persona es porque está la estructura presupuestaria para brindarle ese trabajo. ¿Y por qué no se le paga puntualmente? Otra forma, otra modalidad que han adquirido ahora de pagarles es, eso lo ha hecho el Seguro Social, de acuerdo a lo que trabajan. Le llaman por servicios profesionales. Una especie de pago por hora, si se puede emplear el término tan discutido, doctora. Es un pago por obra. Entonces hay una ley que es el Estatuto Médico Empleado. Póngase a pensar, el estatuto dice un especialista o subespecialista tiene que ver 4 pacientes por hora, o sea, tiene 15 minutos para ver un paciente. Entra una endocrinóloga a trabajar y el día martes le toca ver cáncer. Tiene que ver 24 pacientes con cáncer. Imagínense que vea 24 pacientes con cáncer en un horario que le va a dar 15 minutos. Usted no se tarda 15 minutos en un paciente. Uno va, por la experiencia lo va haciendo que ahorita veo, por ejemplo, yo que soy reumatólogo, ahorita veo una paciente con lupus y me demoro 30 minutos hasta 40 minutos. Después veo una paciente con otra patología no tan compleja como es el lupus. Entonces trato de quitarle tiempo a esa otra persona, atenderla un poco más rápido para ir descontando el tiempo de la que atendí con lupus. Entonces uno va jugando con los tiempos. Y si a usted lo contratan por servicios profesionales y le ponen ahí 24 pacientes ese día con cáncer de tiroides, a un endocrinólogo, por así decirlo, ese médico, ¿cómo va a atender? ¿Con qué calidad va a atender a esos 24 pacientes graves? 24 pacientes que tienen una patología vital y que hay que actuar de inmediato. Por eso es que se acumula tanto. Entonces no lo pueden atender, ¿no? Sí, no los puede atender todos. Y se les paga de acuerdo a lo que estén atendiendo por servicios profesionales. La obra que hizo, eso es lo que se le va a pagar. Entonces a la larga no es esos 32,000 lempiras que se dice que gana el especialista. Vienen ganando menos. Entonces, y les pagan tarde. Entonces es por eso que el médico muchas veces tiene ese trabajo y tiene otro, se queda con el otro, el privado, está empezando a hacer una consulta privada y le va mejor. Realmente el sueño de uno cuando sale como especialista o como médico general es trabajar en el Estado, si ahí se formó.
ahí es donde ve los casos más graves, ahí es donde uno pues desarrolló sus conocimientos y su medicina. Lo que uno atiende en privado no es lo mismo lo que uno atiende en una forma institucional. Se ven casos más, digámoslo entre nosotros, interesantes, ¿verdad? Porque hay patologías que no le llegan a usted en forma privada, ya complicada. Ahí es donde uno practica la verdadera medicina. Y además de eso, nos debemos a nuestro pueblo hondureño. O sea, uno sabe que el pueblo lo necesita y por eso es que trabaja institucional. Es un don de servicio. El estudiar medicina es un apostolado, como lo mencionan. Y por eso es que uno trabaja en institucional y por eso hay médicos que tienen unas grandes consultas privadas y que pueden hacerse de mucho dinero en forma privada y siempre tienen un trabajo institucional, porque en lo institucional uno mira realmente la verdadera medicina, atiende realmente al pueblo hondureño. Doctor Marco Elio Girón, ¿hay forma cómo corregir todo esto? Usted ha estado en el sistema sanitario público, de mejorar esa atención, de darle más tiempo a ese paciente y que cuando viene, sobre todo del interior del país, no se reciba con lo sentimos. Hoy no se atiende porque hay una manifestación, porque usted llegó de número 5 y como dice la doctora, los primeros 4 que atendió le consumieron todo el tiempo puntual que tienen, sobre todo los especialistas. ¿Es momento de revisiones puntuales o cómo corregir? Sí, es importante reestructurar el sistema de salud. Solo antes decirle de que en el Congreso Nacional vamos a presentar, su servidor, un proyecto de ley con esto del dengue para que sea introducida la vacuna contra el dengue a nuestro país. Ya la están utilizando en México, ya la Organización Mundial de la Salud la ha aprobado, claro, con algunas restricciones en aquellos pacientes que les ha dado dengue con anterioridad, pacientes de 9 a 45 años, pero tiene una gran ventaja que la eficacia anda entre un 60 a un 80% y disminuye las hospitalizaciones en un 80 a un 90%. Hay una vacuna que le apoya a su estado inmunológico contra los 4 serotipos de dengue, así que esperamos el apoyo de los diputados, del doctor Umaña también y de los demás diputados en el Congreso Nacional para que forme parte del programa ampliado de inmunizaciones y disminuya así la mortalidad del dengue que tenemos en nuestro país. Respondiéndole a su pregunta, mire, hay que hacer una reestructuración en el sistema de salud. Está nuestro sistema de salud, además de saturado, y cuando hay epidemias o cuando hay desastres meteorológicos, colapsan, o epidemias, ¿verdad? Colapsa nuestro sistema de salud. Pero, mire, si bien es cierto, hay una recomendación del Colegio Médico de aumentar el presupuesto a 36.000 millones de lempiras, actualmente creo que anda rondando en 26.000 millones, si alguien me corrige, debido a que se le aumentó el primer año de gobierno de Xiomara Castro de Zelaya aproximadamente 8.000 millones de lempiras y luego se le aumentó entre 2.000 a 3.000 millones. O sea que en este gobierno se le estaría aumentando a la Secretaría de Salud 14.000 millones de lempiras. Es una cantidad sumamente grande, pero aún así no es suficiente. Pero recordemos algo, que los principales actos de corrupción han ocurrido precisamente en salud. Y a veces la solución no es aumentar el presupuesto, es cortar de tajo la corrupción y que se ha dado en anterioridad. No he escuchado que ha ocurrido en este gobierno, pero hay que investigar porque en la compra de medicamentos, en la compra de equipo médico, a veces cuando se declaran emergencias, se prestan a muchos actos de corrupción. Las autoridades sanitarias no han sido efectivas en la administración. ¿Le ha quedado grande la camisa a José Manuel Mateus para atender hechos puntuales? Doctor, usted me dice que se mejoró en presupuesto, pero lo que advierte el ciudadano que llega a los hospitales es que no se mejoró porque no encuentran lo básico que ustedes recetan. Mire, yo creo que el actual secretario de Salud lo dijo públicamente en un foro de televisión
que él, con su antecesora, que es la ministra Alba Consuelo Flores, dijo que no iba a investigarla y que le daba vuelta a la página. Eso nos conlleva a nosotros que él trabajó con el mismo equipo que trabajó Alba Consuelo Flores y que trabajó también la doctora Yolani Batres, ambas acusadas por problemas judiciales en el sector salud referente a sus acciones. Si él trabajó con el mismo equipo, los resultados no van a ser los mejores. Él tendría que haber cambiado ese equipo, porque mire lo que ocurría en salud. Entraban las cajas de los medicamentos, se hacían las compras de los medicamentos, pero ¿qué ocurría? Era totalmente en falsos positivos. Las cajas entraban vacías y solo era compra de papeles y por eso es que no había medicamentos en los hospitales. Esperemos que esto se haya corregido, una forma de corrupción endémica en la Secretaría de Salud para que en verdad hayan medicamentos en los hospitales y establecimientos de salud. Muy bien, el doctor Marco Eliu Girón, hacemos una pausa. Cuando regresemos, el doctor Carlos Umaña, que ha sido presidente de los médicos del Seguro Social, ¿qué está pasando con el ente de seguridad social en nuestro país? No tienen ley para volverlo más proactivo. Incluso se habla de pérdidas millonarias y de momento no hay algún indicio para tener la nueva normativa vigente. Después de la pausa, sus respuestas. La Organización Mundial de la Salud menciona que para que un país en vías de desarrollo dé los servicios básicos de salud, se tiene que brindar al menos el 12% del presupuesto general de la República para la salud. Seguimos al banquillo, doctor Carlos Umaña, el tema del seguro social, para enfocar esta otra área, porque vamos a lo público y también a lo semiprivado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay una respuesta contundente para los afiliados de la institución? Bueno, mire, es una problemática bien difícil. La Corte Suprema se tardó 8 años en una inconstitucionalidad que presentó la doctora Suyapa Figueroa en su época cuando era presidenta del Colegio Médico de Honduras. ¿Qué sucede? Antes, el Seguro Social recibía entre 70 a 100 millones de lempiras por parte del RAP en una aportación al régimen de enfermedad y maternidad, y era más o menos alrededor de unos 1.000 millones aproximadamente por año. Se tenía la gradualidad, que era un reconocimiento del costo de vida para poder incrementar las cotizaciones. Ahí perdemos alrededor de unos 1.000 a 1.200 millones de lempiras. El Estado, que nos debe 6.300 millones, pagaba 30 millones mensuales para esta deuda que tiene histórica con el Estado. Ahí estamos perdiendo otros 1.000 y pico de millones. Teníamos unos fondos que se le llamaban intocables, que eran para lo que se usaron para la pandemia de COVID-19, para ampliar la red hospitalaria del Seguro Social, y que se iban a utilizar para hacer un hospital en Atlántida, uno en Santa Rosa de Copán, y en este momento no se pueden tocar, están en un limbo legal. Por lo tanto, el Seguro Social en este momento tiene un déficit presupuestario que yo le podría más o menos decir que está entre los 3.000 a 5.000 millones de lempiras. Es bien difícil esa situación. Entonces, mientras no recuperemos con una ley transitoria, no vamos a poder avanzar. Está a las puertas de quebrar la institución si no hay una atención de inmediato del Congreso Nacional en ponerlo como prioridad, doctor Umaña. Si no está para quebrar, está en un déficit, va a entrar en déficit. Creo que no se va a poder financiar el próximo presupuesto. ¿Y qué atención recomiendan ustedes se debe dar de manera integral? Porque si no se atiende la parte laboral por parte del Estado, ustedes son políticos, dándole seguridad a los empresarios para que lleguen a Honduras, para que continúen con sus desarrollos, ahí se van a seguir cerrando negocios con el riesgo de que ese empleado ya no hace el aporte correspondiente a la institución, al igual que el sector empresarial, y eso va menguando las capacidades de la entidad.
En este momento hemos perdido aproximadamente 100,000 empleos y solo crecimos en 3,000 y pico en este año 2023. O sea, prácticamente lo poco que crecimos es a expensas de una serie de empresas que vinieron con poquitos empleos. Si nosotros no tenemos 1,000,000 de derechohabientes activos, la seguridad social no podrá sostenerse. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Una ley de seguridad social que incorpore el sector informal de la economía, que le permita a usted como un emprendedor poderse afiliar al Seguro Social. Y que pero esto lo vamos a lograr con una nueva ley de protección social que, vuelvo a repetir, no nos la han mostrado, porque de esta ley emanan 5 leyes complementarias. Entonces, la gobernanza del Seguro Social será bien importante, licenciado Rosendo. Bien importante que el Seguro Social sea manejado técnicamente. Y con las capacidades presupuestarias que tiene la institución, ¿cuáles son los números de médicos que deberían ya en todo este proceso? Porque esto sí lo pueden hacer, ir contratando, porque cuando vemos cifras que usted mismo nos ha compartido, doctor, a través de HRN, y la doctora Codina, que fue presidenta de los médicos del Seguro Social, lo conoce, resulta inaudito ver estos números, que un especialista, y ya lo decía ella, le toca atender en una hora 4 pacientes, y hay patologías que le llevan hasta 1 hora o quizás más. Entonces aquí es urgente contratar médicos. ¿Hay esas capacidades o es verdad aquello que los médicos especialistas no van al seguro porque es muy poco 32,000 lempiras de sueldo? En este momento no existe la capacidad financiera para contratar nuevo personal. O sea, hemos hecho las investigaciones, he dialogado con el doctor Gaspar y realmente ni siquiera para sustituir personas que se van de vacaciones hay presupuesto. Es difícil, es duro decir esta situación. O sea, yo quisiera alegrar al pueblo hondureño, pero la problemática de la seguridad social no se va a resolver ni el próximo año, licenciado Rosendo García. Puede mejorarse si le damos el presupuesto, pero fíjese que solo viene de incremento 500 y pico de millones. Y solo en situaciones de compromiso con el sindicato van a ser más de 350 millones. Entonces prácticamente nos vamos a quedar igual. Es duro reconocer esto. O sea, yo se lo estoy reconociendo esta noche públicamente. Y eso es lo que he observado del presupuesto que viene del Seguro Social. Entonces, ni este año se va a corregir esta situación. Y a mí me da vergüenza decírselo, porque como expresidente de los médicos y todavía laboro en el Seguro Social, cuando yo veo esta problemática y que hay que pedirle medicamentos a los pacientes, por ejemplo, ver la problemática de Ceiba, que ya empezó la atención en el hospital, que no debería ser el Hospital Nacional. Veo lo que está pasando en Santa Rosa de Copán, lo que pasa en Choloma, en Puerto Cortés, toda esta región noroccidental del país con serios problemas. Y lo que pasa en el Hospital de Especialidades y en el Centro Ambulatorio de Cirugías, donde no tenemos la capacidad, me da vergüenza, licenciado Chendo. Me da vergüenza, se lo digo sinceramente. Sí, doctora Codina y doctor Girón, realidades que vivimos. No se puede contratar personal, dice el doctor Umaña. Ellos sumamos que cuando lo encuentran no les gusta ir, prefieren la atención privada. ¿Qué futuro le depara a la seguridad social del país, doctora Codina? Bueno, primero quiero mencionar que sí se atiende, el médico especialista se atiende 24 pacientes en su jornada y el médico general atiende 30 pacientes en su jornada. Independientemente de la patología que le toque, lo atienden, ¿verdad? En segundo lugar... Y aquello, doctora, perdón, que les han criticado que hay unos médicos especialistas que solo llegan y revisan el expediente y pasan al otro y van al otro. ¿Es real eso? ¿Pasa? Porque usted me dice que sí atienden, pero hay quienes se quejan que no reciben una atención adecuada. La demora o la mora, digámoslo así, en la atención no es porque el médico no trabaje, el médico está haciendo su función, es porque hay muy poco médico para la gran demanda de pacientes, pero de que trabaja, si usted me va a decir a mí, el médico yo creo que es el empleado que más trabaja en este país. Y como dicen, tienen dos trabajos, de ahí se van a su privada a trabajar más, trabajan. Y si creen que es que el médico
es millonario y tiene mucho dinero, como ha hecho ver el señor ministro, que ganan 150,000 lempiras, hasta 400,000 ha llegado a decir. No es cierto, ¿verdad? Lo que puede tener el médico es que es una persona muy trabajadora y que tiene muchos compromisos, ¿verdad? Pero de que trabaja, trabaja. Y lo que está pasando ahorita es la gran necesidad de una ley. En marzo del año pasado, estamos hablando ya casi 2 años, se derogó esa ley marco de protección social, que tiene un nombre bonito, ley marco de protección, ¿verdad? Pero era una ley completamente privatizadora de la salud, una ley que dañaba a la población en sí y que favorece a las entes, a las empresas, a las compañías que dan servicios de salud. Entonces esa ley fue derogada el año pasado. Se necesita otra ley que venga a seguirse. ¿Para qué son las leyes? Para organizar, para dar beneficio a las mayorías. Entonces no está esa ley, la está trabajando Sedesol. ¿Por qué la está trabajando Sedesol? Bueno, quien la esté trabajando tienen que tomar en cuenta a los autores, a las personas que van a poner en práctica esa ley, al personal de la salud, a los pacientes. Si usted va a hacer una ley desconociendo todo lo que realmente se tiene que vivir y cumplir, va a ser una ley mala. ¿Usted no la ha visto? No, nosotros no conocemos de la ley. El colegio médico, el gremio médico no ha sido notificado de cómo va a ser. ¿Quién está trabajando en esta ley? No sabemos realmente, pero de que se necesita que se empiece a poner en práctica. Esto va a venir a solucionar muchos de los problemas del Seguro Social, ¿verdad? Que el Seguro Social se está viendo afectado económicamente en su presupuesto y todo gira alrededor del presupuesto, licenciado Rosendo. Se necesita dinero para dar salud. Los servicios de salud son caros en todo el mundo. Dar salud es caro. Los insumos, los medicamentos, todo tiene un costo. Y para dar una salud adecuada en un país, esto no lo decimos nosotros, lo dicen entes internacionales. La Organización Mundial de la Salud menciona que para que un país en vías de desarrollo dé los servicios básicos de salud, se tiene que brindar al menos el 12% del presupuesto general de la República para la salud. Se está brindando un 6, un 7 aproximadamente. Entonces estamos en la mitad realmente. Y en el Seguro Social, que es una población más pequeña, atiende aproximadamente el 16, el 18% de la población nacional, tiene un presupuesto superior al de la Secretaría de Salud para darle salud a toda la población, pero históricamente ha dado mejores servicios de salud. La situación está mejor en el Seguro Social. Se puede mejorar, como dice el doctor Umaña, pero también se tiene que poner mucho trabajo, mucho empeño en las gestiones. Hasta ahorita no ha salido ni una licitación, digámoslo desde el año pasado, desde que comenzó este gobierno, no ha salido ni una licitación. Que ya están encaminadas, gracias a Dios, ya vamos a empezar a ver el producto de las licitaciones, pero las compras de medicamentos, el pago para el mantenimiento de equipo, las compras de insumos, eso sale de compras emergentes, de una ley que aprobó el Congreso para poder darle solución a las necesidades de forma más urgente. Pero la ley, ¿qué es lo que dice? Que se tiene que hacer una licitación para hacerlo todo más transparente, que se tiene que cambiar la ley de contratación del Estado para facilitar estos procesos o para volverlos más expeditos, es cierto, pero no se ha hecho. Entonces hay que trabajar de la forma como lo dicta la ley. Aquí los funcionarios han venido y han jurado cumplir y hacer cumplir la ley, y eso es lo que tienen que hacer. Será lo más difícil, pero también es lo más fácil, ampararse en la ley. Entonces, si realmente se cumpliera la ley, realmente se estaría dando mejores servicios de salud, tanto en la Secretaría de Salud como en el Seguro Social. Muy bien, la doctora Elga Codina y el doctor Carlos Umaña, hacemos la pausa. Cuando regresemos, se ha planteado que una solución a todos estos problemas sanitarios se pueden encontrar con la llegada de médicos cubanos. ¿Qué piensa de eso el doctor Marco Eliu Girón y de toda esta problemática planteada por sus colegas? Después de la pausa. ¿Y por qué no se hacen estas brigadas, así como son las brigadas transitorias? Pero son brigadas de 6 años, hay brigadas de 4 años. Entonces, habiendo el problema del desempleo en el gremio médico, ¿por qué se está dándole solución a extranjeros? No nos oponemos a los cubanos, simplemente queremos revisar esos documentos, somos el ente que regula la profesión médica en el país.
Bueno, punto sobre la mesa, estamos pendientes con el doctor Marco Eliu Girón. Insiste el secretario de Salud, José Manuel Mateo, que hay zonas en donde no quieren ir los médicos y que por eso ahora hay que recurrir a los países amigos. ¿Qué piensa de una eventual llegada de médicos cubanos con especialidades puntuales? Doctor Girón. Mire, la llegada de los médicos cubanos vino en el marco del huracán Mitch en 1998. Fue uno de los primeros países que nos apoyó desde el punto de vista médico. Los expulsó Roberto Micheletti Baín y el general Romeo Vázquez Velázquez en el marco del golpe de Estado del 2009. Luego, en el gobierno de Pepe Lobo y el gobierno de Juan Orlando Hernández, renovaron el contrato para traer médicos cubanos y también ellos enviaron el primer embajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón, defensor de derechos humanos. Ahora nuevamente se va a firmar un nuevo contrato, pero lo que viene es una cantidad aproximadamente de 90 médicos, unos endocrinólogos, que hay pocos en el país, cardiólogos, que también hay pocos en el país, y geriatras, según nos decía el gerente del INJUPEN. Esto no va a solventar, 90 médicos, ¿verdad? No son Superman. Ellos vienen nada más a ayudar un poco a la necesidad de salud que tiene el pueblo hondureño. Pero también vienen brigadas todas las semanas o todos los meses de países amigos, de Estados Unidos, de Canadá, de México, y son bienvenidos. Todo lo que es ayuda para la salud debe de ser bienvenido para ayudar a nuestro debilitado sistema de salud. Creo que se ha magnificado el tema porque a veces quieren ideologizar el tema de la salud. El tema de la salud no tiene ideología. La enfermedad no tiene ideología, mucho menos partido político. Es necesario también fortalecer nuestras especialidades. Hay aproximadamente 30 especialidades o más en el país, pero necesitamos traer más subespecialistas a nuestro país o en la currícula, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, junto con la Secretaría de Salud, traer nuevas especialidades. Felicitamos a la doctora Sosa, que ya ha instaurado o fundado el posgrado de neumología en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido Hospital del Tórax. Y así podemos traer otras especialidades. Antes no había radiología y ahora hay radiología. Y así muchas especialidades ya se están fundando en nuestro país y eso trae mejoría para el paciente. ¿Y cómo desvincular en este caso el tema político? Porque siempre genera controversia la llegada de médicos cubanos al país, sobre todo ahora con un convenio que lo auspicia el Instituto de Jubilaciones de los Empleados Públicos, doctor. Sencillo. Vienen por situación humanitaria, como vinieron en el huracán Mitch. ¿Tiempos específicos para ellos o llegan y se quedan? No, es por contratos, son acuerdos que firman entre gobierno de Honduras y el gobierno de Cuba en este caso. Y tienen su principio y tienen su final, así como Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández firmaron, tuvo un inicio y un final, y cuando termine el contrato, ellos se van, ¿verdad? Igualmente va a ocurrir con este contrato que están firmando las autoridades hondureñas con las autoridades cubanas. Perfecto. Doctora, ¿usted está de acuerdo con esto? Escuchamos que el Colegio Médico de Honduras no estaba del todo convencido. No, es que si se tienen 40 millones anuales para pagar médicos extranjeros, habiendo en el país médicos de esas especialidades que están ávidos de trabajar en el sistema, ¿por qué no se invierte en el hondureño, en el médico hondureño? ¿Por qué no se mejora este desempleo, estas tasas de desempleo que hay? Si se tiene ese presupuesto para mejorar y realmente si se tiene la voluntad de mejorar el sistema de salud, se debiera hacer con los médicos hondureños. No hay, dice el doctor, que no hay mucho endocrinólogo, que no hay mucho cardiólogo, que no hay geriatras. Y la población no contratan a todos los que sí hay y los que no tienen un trabajo? No abundan, lo vamos a decir. Hay oftalmólogos, hay geriatras nuevos, hay cardiólogos y hay endocrinólogos nuevos. ¿Por qué no los abundan? Pero no son suficientes, doctora. No son ni todos aún en la los que privada. vienen. Pero le voy a decir una cosa. Esas son brigadas de 6 años, ¿verdad? Si han sido los años anteriores. Y en estas brigadas venían cocineros, en estas brigadas venían conductores, en estas brigadas venían estudiantes. ¿Por qué no meten esos documentos, como dice la ley,
que pasen por el colegio médico, que los revise el colegio médico, que haya una institución que los avale, porque después estas brigadas se van y los pacientes que ellos intervinieron y quedan en el aire. Cuando se los va a ver un médico, ¿quién los avala? Pues, ¿quién sigue dándoles Lo mismo evolución? sucede con todas las brigadas que vienen de Estados Unidos, doctora. Nosotros nos dejan los pacientes y nosotros les damos seguimiento. Hay una institución. No hay diferencia entre una brigada norteamericana y una brigada Sí la hay, porque cubana, son gratuitas. Porque es exactamente lo mismo. No es lo ¿verdad? mismo. Y dejan los pacientes y nosotros los vemos. ¿Cuánto se paga, doctora? Bueno, se le paga, a los cubanos se les estuvo pagando 300, se les aumentó a 400, al final se les daba $750, más la casa, más la comida, ¿verdad? Porque los tienen en una sola casa. Y por cada cubano que venía al país, se les da $1,000 al gobierno de Cuba. Entonces, le sale más caro que un hondureño. 1000 veces más caro, ¿verdad? No 1000 veces, hasta 2 veces más caro que pagar un médico extranjero que pagar un médico hondureño. ¿Por qué no se contrata a los hondureños y por qué no se hacen estas brigadas así como son las brigadas transitorias? Pero son brigadas de 6 años, hay brigadas de 4 años. Entonces, habiendo el problema del desempleo en el gremio médico, ¿por qué se está dándole solución a extranjeros? No nos oponemos a los cubanos. Simplemente queremos revisar esos documentos, somos el ente que regula la profesión médica en el país y es necesario que pasen por el colegio médico, que esos documentos sean evaluados y si vean si realmente tienen las competencias de médicos especialistas y que van a tocar a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces lo que le digo, si venían cocineros, si venían conductores, si venían estudiantes, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar? Es un riesgo para la salud del pueblo Los que vienen hondureño. son médicos graduados. Correcto. Vienen de especialidades que hay muy pocos en el país. Geriatras, endocrinólogos, cardiólogos, entre otros. Y el pueblo hondureño que nos está viendo lo sabe. Si usted para una cita, para un endocrinólogo en la privada, se puede tardar hasta 6 meses en la privada, no digamos en la pública hasta un año. Sí, doctor Carlos Umaña, sus consideraciones a este tema que ahora se ha planteado, que ya lo ha expuesto el Colegio Médico y que abrirá polémica seguramente en los próximos días. Mire, no quiero entrar en ninguna confrontación con el abogado Amable de Jesús, que es el promotor de esto. Sin embargo, le quiero decir 2 cosas bien importantes. No se puede evadir la ley y la ley dice que la documentación debe verla el colegio médico. Si el colegio médico, que ha dicho la doctora hasta la saciedad que no va a bloquear a nadie, lo que quiere es ver que sean especialistas y que efectivamente sean especialistas, porque es cierto, yo fui miembro del Tribunal de Honor del Colegio Médico y nos encontramos con algunas sorpresitas en las brigadas anteriores. Y lo segundo, y aquí le doy un consejo al abogado Amable de Jesús, el INJUPEN lo pueden reparar en el futuro porque el INJUPEN no tiene la capacidad, no tiene la legalidad de financiar, él lo dijo hoy, clínicas oftalmológicas, no tiene la capacidad para traer estos especialistas geriatras usando los fondos del INJUPEN, ya que el Seguro Social le brinda esa atención a los jubilados de INJUPEN. Entonces, ahí, óigame el día que se lo estoy diciendo, no es ahorita, lo van a reparar en el futuro, porque hay una dualidad, y yo he sido gerente del Seguro Social y director médico, eso impide cuando una institución, ¿qué va a suceder con el convenio que tiene con el Seguro Social? Que le brinda una clínica geriátrica, tanto en el hospital de especialidades como en la zona norte del país. Entonces, yo le recomiendo al abogado Amable de Jesús que tenga mucha precaución. Va a usar 40 millones de lempiras de una institución que tiene un déficit actuarial de 65,000 millones y la acción es loable, porque créame, es loable querer mejorar la salud, pero la ley es la ley y debe de cumplirla. Entonces, yo creo que el colegio lo que quiere, lo ha dicho la doctora, no va a ser bloquear, es simplemente que se cumpla la ley y eso debe de ser así. Muy bien. Gracias. El doctor Carlos Umaña, diputado por el Partido Salvador de Honduras, el doctor Marco Eliu Girón, diputado de Libertad y Refundación, y la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Helga Codina, nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.